Cada uno de nosotros, al igual que la mariposa, pasamos por una metamorfosis. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido como esa oruga. Hemos sido feos. Porque cuando no estábamos en Cristo, lo que había en nuestro interior no era algo agradable. Lo que había aquí adentro no era algo bueno. No era algo bonito. Éramos como esa oruga. Pero cuando Cristo vino y moró en nosotros, nosotros pasamos a ser de esa oruga a una mariposa. Pero para llegar a eso hay un proceso. Tiene que haber una metamorfosis. Tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Y es de eso que he venido a hablar el día de hoy. Porque la metamorfosis en animales es algo natural. En el ser humano no. En el ser humano es algo que usted y yo decidimos. Porque para que haya metamorfosis en cada uno de nosotros, debe de haber una decisión. De decir, yo dejo de ser oruga para convertirme en una mariposa. Yo dejo de ser aquel animal feo, aberrante, que disgusta para convertirme en algo bueno, en algo agradable, en algo bonito, en algo bello, que glorifique a Dios. Por eso hemos venido aquí. Por eso estamos en un lugar como este, para que Dios haga ese cambio en cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero compartir con ustedes 3 claves, pero antes de eso, quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándonos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo era una oruga. Pablo fue un hombre cruel. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted lee la historia de Pablo, usted se da cuenta de que él fue un hombre cruel. Fue un hombre que hizo atrocidades contra el pueblo de Dios. Fue un hombre que hizo, como bien decía él, hizo blasfemar a muchos cristianos en contra del nombre de Jesús. Él fue un instrumento, él se prestó para ser un instrumento y atacar al pueblo de Dios. Él fue una persona verdaderamente cruel. Era feo por dentro. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido así alguna vez? ¿Ha meditado en su vida y se ha sentido feo por dentro? A mí me ha pasado. Veo mi vida y veo ciertos aspectos de mi vida que no me agradan y yo me veo como esa oruga. Cuando yo no estaba en el Señor, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, yo me veía como esa oruga. Una persona totalmente fea que no le agradaba al Señor. Y yo veo la vida de Pablo y usted me podrá decir, Hilary, pero yo no soy tan cruel como lo fue Pablo. Para Dios no existe pecado chiquito ni grande. No hay medio infierno, no hay medio pecado, no hay una gotita de pecado, no hay una cuarta de pecado. Pecado es pecado. Para el Señor, una blasfemia es igual que una mentira. Y en ese momento, cuando yo estaba meditando, yo dije, en mi vida ha pasado eso. Yo he hecho cosas que no han sido agradables. Yo me he sentido de esa forma. Yo fui una oruga en su momento.
Y muchas veces en nuestra vida cotidiana somos una oruga, porque no siempre hacemos las cosas buenas. No siempre hacemos lo que le agrada al Señor. Pero ¿sabe algo? El Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu pasado no te define. Lo que tú hayas hecho en el pasado no define quién eres. Eso es algo que yo entendí. La maldad que yo pude haber hecho ayer no va a definir ni debe detener el propósito de Dios en mi vida, ni el plan eterno de Él. Porque el llamamiento de Dios en la vida del ser humano es irrevocable. Y no hay mentira que pueda detener eso. Sino que nosotros debemos decirle al pasado, pasado, ahí te quedas. Yo no voy a hacer eso mismo, yo no voy a continuar en eso mismo. En mí debe de haber un cambio, en mí debe de haber una transformación. Porque si Cristo mora en mí, yo ya no soy esa vieja naturaleza, yo ya no soy esa vieja persona, soy nueva criatura en el Señor. Porque somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria por medio de Él y su sacrificio en la cruz. Y hoy yo quiero compartir esas 3 claves. Y la número 1 es que la clave es Jesús. Acompáñeme por favor al libro de 2 de Corintios, ahí mismo, 2 de Corintios 3:18. Capítulo 3, versículo 18. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, por si acaso hay una diferencia en la versión que usted lea. Y dice, por eso, todos nosotros, sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Pablo fue transformado por Jesús camino a Damasco. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido transformados por Jesús de camino en nuestras vidas. No sabemos hasta a dónde íbamos. Pero de repente tuvimos un encuentro personal con el Señor y Él hizo algo que cambió totalmente el rumbo de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús. Yo recuerdo ese día que estábamos aquí en un 3er aniversario. Yo recuerdo que yo dije, yo voy a ser la primera persona en pasar cuando hagan el llamado, porque yo necesito a Jesús. Yo necesito que Él cambie la condición de mi corazón, porque en ese momento yo estaba atravesando algo horrible. Yo sentía mi alma fragmentada, yo sentía mi corazón destrozado. Y yo sabía que en mi interior yo necesitaba a alguien. Y ese alguien solo lo podía ser Jesús. El lugar que ocupa Jesús, solo Él lo puede ocupar. Y yo lo necesitaba. Yo necesitaba un cambio en mi vida. Y yo ahí es donde yo encontré esta palabra. Que la clave para ser transformados es Jesús. Ni su hermano, ni el pastor, ni el líder puede cambiar la condición en la que está su corazón. Nadie puede venir y decirle, pásame, te voy a sacar el corazón y te lo voy a arreglar. Eso lo puede hacer únicamente Jesús. Porque Él es el Salvador. Él es el que pagó el precio. Y Él, dice la palabra, por medio del Espíritu es que nos transforma. Cambia nuestras vidas. Es Él. Y no hay nada que pueda hacer retroceder lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Ni las circunstancias, ni las personas. Nada puede decir que lo que Jesús está haciendo en nuestro interior se va a detener.
Porque es preeminente, Él es preeminente. Dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que le diga el hombre a usted, que usted no va a cambiar, que usted va a continuar siendo el mismo, que usted es una persona nefasta, que usted es un fracasado. No importa las palabras del mundo, importa lo que Jesús ha dicho, que lo que Él piensa es lo que va a permanecer en su vida. Eso es. Porque Él es la clave de todo. Él es la clave de la metamorfosis espiritual por la que debemos de pasar. Pero hay una segunda clave y está ahí mismo en ese versículo. Y quiero que lea la primera parte conmigo, donde dice: somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Tú eres la persona que refleja la gloria del Señor. Tú eres la persona que porta, que eres el contenedor de la gloria del Señor. Y tú eres transformado por medio de esa gloria, por medio del Espíritu de Dios. El problema es que la gente piensa que cuando tú aceptas al Señor ya va a haber un cambio mágico, inmediato. Va a haber una transformación como que tuviéramos una varita mágica. Y no es así. Porque la transformación es lenta, pero también es progresiva. Es algo que se ve a través del tiempo. Es algo que cuando usted permite que el Señor trabaje y obre en su interior, la gente cuando lo vuelva a ver, cuando le eche una segunda vista, va a decir: hoy hay algo ahora en David que yo no había visto. Hay algo en Carlos que yo no había visto. Michelle, y que ese reflejo que que hay en vos, parece un halo ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús transforma de adentro hacia afuera es el cambio. Usted comienza a cambiar su interior. Y con el pasar del tiempo, ese cambio interno se exterioriza. Y es ahí donde la gente comienza a ver lo que Cristo está haciendo en su vida. Pero usted tiene que tomar una decisión de ser el portador de esa gloria. Porque es usted el espejo. Es usted quien refleja la gloria del Señor. Es usted en el que el Señor va a hacer el trabajo. Pero usted tiene que dar el primer paso. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces decimos: Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador. Pero venimos a la iglesia y nos sentamos y de ahí nada más. De ahí nada más. No pasamos tiempo en comunión con el Señor. No llevamos una vida de oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la palabra del Señor y se sumergió en ese río? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, dame el discernimiento para poder comprender lo que tu palabra dice? Eso no es haber aceptado al Señor. Eso es la primera parte. Pero ¿y el resto qué? El permanecer sujeto a la mano de Jesús implica trabajar en ello. Implica permitir que el Espíritu de Dios haga su obra en su interior. Pero eso usted lo va a comenzar a ver cuando usted comience a trabajar. Cuando usted comience a decirle: Señor, heme aquí, transfórmame. Te entrego mi vida total y absolutamente a ti. Porque yo te necesito y reconozco que por mí mismo o por mí misma no puedo. Pero eso usted lo va a hacer en su tiempo con el Señor. A solas con Él. En comunión con Él. El pastor no lo puede hacer por usted. El líder no lo puede hacer por usted. El sublíder no lo puede hacer por usted. Ni el equipo de apoyo lo puede hacer por usted. Eso lo hace usted de rodillas delante de la presencia del Señor. Ahí ante su trono.
Por eso dice confiadamente, tenemos acceso. Y el cambio debe de comenzar en usted. Hay una tercera cosa que quiero compartir con usted. Y es que la tercera clave es que el cambio inicia en tu mente. Aquí. La gente cree que el cambio inicia viniendo a la iglesia y no es así. El cambio inicia con una forma de pensar diferente, con una forma de pensar totalmente contraria a lo que venía pensando hasta el día de hoy. Y se lo voy a comprobar. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Lo que Romanos está diciendo es, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Una persona dijo una vez, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida cambie. ¿Usted quiere que su vida cambie? Yo le pregunto, ¿qué está haciendo para que su vida cambie? ¿Qué está haciendo para que su vida no continúe siendo lo que hasta ahora ha sido? ¿Qué está haciendo? La Biblia nos está diciendo ahí, tiene que haber un cambio de pensamiento. ¿Para qué haya un cambio en su vida? Y es que cuando hay un cambio de pensamiento, este produce un cambio de carácter y un cambio de accionar, o sea, de tu forma de actuar. Y cuando tu carácter y tus acciones han cambiado, tu vida tiene que cambiar. Tiene sí o sí que cambiar. ¿Por qué? Porque tú ya no eres esa vieja criatura. Tú eres algo nuevo, modificado. Eres algo totalmente restaurado y renovado por medio del Espíritu de Dios. Y ahí es donde vemos una verdadera metamorfosis espiritual. Cuando tú te has dado cuenta que dependes de Jesús. Cuando tú te has dado cuenta que tú eres parte de la clave. Pero también cuando tú te das cuenta que para que haya un verdadero cambio, debes de iniciar a tomar una decisión aquí, en tu mente. Porque la mente tiene poder. Usted piensa negativo y le van a ocurrir cosas negativas. Decía mi hermana, la ley de Murphy. Yo no sé dónde lo sacó. Piensa mal y te sucederá algo malo. Piensa, es como cuando alguien dice, estoy enfermo. Y de repente lo ves hasta con calentura. Y no tenía nada hace 5 minutos. ¿Sabe por qué? Porque la mente es poderosa. La mente tiene poder. Por eso la palabra es sabia cuando dice, cambia tu mente y verás cómo cambia tu vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decía no puedo, ahora usted dice, aunque no pueda lo voy a hacer. Y cuando vio, lo logró. Lo logró. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado el poder y la autoridad para derribar todo muro que se ponga enfrente de usted, aunque usted crea que no tiene la fuerza. Aunque usted no lo crea. Aunque usted diga no puedo, si usted comienza a accionar, usted va a ver la gloria de Dios. Es como hoy. Hoy en la mañana se me habían perdido unos aretes. Y yo andaba como loca. Ay, Señor, se me perdieron los aretes. Y si mi mamá se da cuenta que se me perdieron, me va a ahorcar. Ahora sí, yo andaba calladita en la mañana, en mi casa. Miren, ni me escuchaba una mosca. Yo andaba calladita. Y yo dije, no. Hoy yo me tengo que ocupar de las cosas del Señor.
Y yo vine, me puse a orar, le entregué mi preocupación al Señor y yo no sé cómo 10 minutos después, en el lugar en el que yo ya había buscado, ahí los encontré. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene poder. Pero cuando usted le dice, Señor, yo te entrego mi problema y yo me voy a encargar de lo tuyo, entonces usted va a ver la verdad de Dios cumplida. La metamorfosis tiene que comenzar en usted. Tiene que ser usted, si quiere ver un cambio en su vida espiritual, pero también en su vida familiar, en sus finanzas, en su casa, en su familia. Usted tiene que tomar una decisión de comenzar a accionar. Pablo fue el que persiguió a la iglesia. Pero hoy, ¿cómo conocemos a Pablo? Conocemos a Pablo como el apóstol de los gentiles. El hombre que escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Conocemos a Pablo como uno de los mayores misioneros de los tiempos del Nuevo Testamento. Conocemos al hombre que llevó la palabra a miles de personas y que estableció un sinnúmero de iglesias. Conocemos a un Pablo que hizo historia en la vida de la humanidad. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que él permitió que Dios hiciera un cambio radical en su vida. ¿Cómo quiere que el mundo le conozca a usted? ¿Como la persona que está sentada en la silla? ¿O como la persona que, aunque no era un trabajo agradable, venía a barrerles la iglesia? O aunque no le gustaba, iba ya al ministerio infantil a cuidar a los niños, a llevarle palabra. Y 20 años más tarde encontrarse a un pastor diciéndole, gracias maestra, porque por medio de usted el Señor llegó a mi vida. O viniendo aquí a servir y dándole la bienvenida a alguien que venía en necesidad, aunque usted no sabía, venía en necesidad, y meses más tarde viendo a esa persona sirviendo a su lado, solo por una bienvenida que usted le dio. Pero todo eso no se hace así nomás. Se hace permitiendo que Dios obre en usted, que Dios transforme su interior, que Dios cambie lo que tenga que cambiar para que usted deje de ser una oruga y comience el proceso de transformación dentro de la crisálida para que de ella salga una mariposa. Porque esto no es fácil. Usted tiene que entrar a la crisálida. Para que la oruga deje de ser oruga, debe de haber una transformación de los órganos internos. Debe de haber una transformación total en su cuerpo. Asimismo debe de pasar con nuestro espíritu. Esto no es algo fácil, pero es necesario. Y es indispensable para la vida espiritual suya y mía. Y yo le quiero pedir que se ponga sobre sus pies.